Ubicada en la provincia de El Oro, Pasaje de las Nieves es una ciudad que encierra un valioso tesoro histórico y cultural. Desde épocas ancestrales hasta la actualidad, Pasaje ha sido hogar de diversas culturas y testigo de importantes eventos históricos, lo que la convierte en un destino fascinante. La ciudad también es conocida por su impresionante belleza natural, con sus paisajes paradisíacos, cascadas y oportunidades de aventura para los visitantes. Pero sobre todo su gente acogedora que te hará sentir como en casa desde el primer momento en que llegas. El nombre de Pasaje data de los años 1700, cuando los propietarios de la zona hacían referencias de sus propiedades y linderos en las notarías hablando del pasaje. Pasaje debe su nombre a dos aspectos fundamentales. El uno, aspecto geográfico. El camino real que conducía de Pasaje a San Esteban de Oña bajaba y le llamaban el Gran Pasaje a una especie de floresta llamada Las Nieves de la cordillera de Mollendo. Dice que cuando Sucre entró a Pasaje con sus tropas libertarias, cuando él cruzó, estaba Pasaje como nevando. Entonces Sucre se asombra y dice, oh, este es un pasaje de las nieves, y ahí quedó ya el nombre. Otra parte de la historia que dice que una vez que estuvo aquí en Pasaje, Sucre le tocó hacer una carta a Simón Bolívar, y entonces le ponía en esa carta, que aún se conserva, se le ponía estoy desde el Pasaje. Comenzaron las dos acciones a correr en boca de la gente y nos quedamos como Pasaje de las Nieves. El primer caserío rural que se formó en Pasaje fue en el año de 1840. Estaba ubicado al frente de la hacienda La Magnolia de la familia Macías Noblecilla, donde se encontraba la caballeriza, lugar en el cual se levantó una plazuela, que luego pasó a llamarse Plaza Vieja, hasta que en el centenario de la Independencia, el 10 de agosto de 1909, pasó a denominarse Plaza de la Independencia. Es en este momento de la historia, en 1910, durante el conato de guerra peruano-ecuatoriana, cuando el general Eloy Alfaro se moviliza a Pasaje a instalar el cuartel general y sugiere que se designe al parque con el nombre de Abdón Calderón, en honor al héroe de la gloriosa batalla del Pichincha. Pasaje siempre fue considerado como una zona de retaguardia del poderío militar ecuatoriano y que perduró hasta el año de 1950. Por esta razón, es de que aquí estaba la zona militar, aquí estaba el alto mando de las principales fuerzas de defensa del Ecuador frente a la situación de emergencia de guerra que siempre habíamos tenido con el Perú. El 9 de octubre de 1929 se inaugura el monumento a Abdón Calderón, el héroe niño. Se hizo circular en el país y en todo el mundo una carta postal como recuerdo de este evento. El periodo de este parque corresponde al dantesco incendio de la iglesia matriz de la Virgen de la Luz. Para que usted sepa, la iglesia de Pasaje se incendió en los años 50, 40. Y mire ahora la maravilla de iglesia que tenemos. Todo el mundo gritaba que se está quemando la iglesia. Y obviamente todo el mundo corría y nosotros también corrimos. Yo tenía 6 años y nos venimos al centro. La cantidad de gente, la multitud que obviamente oraba, rezaba. Desde 1890 comienza a germinar la idea independentista en busca de la libertad política y económica mediante la cantonización. El sacerdote José Ochoa León, quien servía de diputado de la provincia del Oro, años después logró la cantonización de Pasaje, luego de mantener diálogos con el presidente Cordero. El doctor Luis Cordero, presidente de la República, se encontraba sesionando en una reunión con el comité de cantonización, pro cantonización de Pasaje. Entonces,
El presidente recordó la campaña electoral que Pasaje le dio la espalda, no le dio su apoyo y no quería firmar el decreto de cantonización. He aquí el sacerdote Ochoa León, ¿no?, que estaba en la comisión, le cogió la mano como Azuayo, paisano de Cordero, le cogió la mano, le puso una pluma: Luchito, déjate de cosas, déjate de resentimiento, firma. Y firmó el decreto de cantonización. Eso era en el mes de agosto de 1894. En 1904 llega por primera vez el tren a Pasaje y para 1906 se da la línea de fábrica para la construcción de la estación del tren llamada Estación de Banderas. Esta comienza a funcionar en 1908. ¿Por qué el nexo con Pasaje? Porque Pasaje era el principal centro de producción agropecuaria, principalmente en lo que hace relación a la producción cacaotera. La estación principal era aquí en lo que actualmente son la intersección de las calles Azuay y Machala. El tren era el único medio de transporte masivo hasta Machala y Puerto Bolívar. Los productos agrícolas que llevaban hasta Puerto Bolívar eran plátano, banano, cacao, mango, naranjas, limones, etc. Y también ganado. En la vía Pasaje Uscurrumi está construido una capilla en honor al combate de Porotillo o Cune. A 20 minutos del centro de la ciudad se encuentra este espacio que da la bienvenida a los visitantes con una pirámide donde fue colocada la bandera del Ecuador con una placa por parte de los valientes compatriotas dedicada al coronel Miguel Ángel Estrella, quien luchó con sus tropas en acción de armas, detuvo y destruyó al invasor peruano en este sitio. Bueno, el conflicto fue en el año 41-42, la famosa guerra con Perú. Perú tenía ya aviones de guerra, que no lo tenía Colombia, por ejemplo. Perú los tenía. Tanques de guerra, una tropa entrenada. El pasajeño se paró y allí es que se da la famosa epopeya de los héroes de Porotillo, que en inferioridad numérica, en inferioridad bélica, lograron contener al invasor. Son incontables los ilustres hijos de esta tierra que hicieron historia. Pasaje tuvo un presidente de la República, el único orense presidente de la República como don Luis Larrea Alba, el general. Aquí nació el más grande empresario del oro, Esteban Quirola Figueroa, aquí en Pasaje. Hablar nosotros de poesía es hablar del patrono de esta parte de aquí donde estamos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el poeta Alejandro Campoverde Andrade. Un hombre autodidacta, con apenas la primaria, él tenía la capacidad de una persona que había terminado cualquier rama de la universidad. Periodista, escritor, sus anécdotas, sus libros nos hablan muy a las claras de su tremenda capacidad intelectual. Y sobresale un pasajeño ilustre, a quien no se le ha dado todavía ilustre, ¿no? Don Bolívar Madero Vargas, quien hizo el canal de riego, Pasaje Machala, que riega toda la parte baja de la provincia del Oro. Una maravilla en ese tiempo, hasta hoy, ese canal. Profesor Lauro Dávila Echeverría, condecorado algunas veces en Guayaquil por ese himno popular, autor de la letra, Guayaquil de mis amores, pasajeño. Mi abuelo, Abel Ugarte Muelas, hermano de Aurelio Prieto Muelas, se asentaron aquí en Pasaje mi abuelo y en Buenavista mi tío abuelo Aurelio Prieto. Ahí nacieron mi madre, Esilda Ugarte, nació mi tío Alfonso Ugarte, que fue inclusive presidente del consejo, hoy llamado alcalde. Mi madre, que era maestra, la primera parvularia que tuvo la provincia del Oro, ella fue la directora del jardín escuela, que hoy lleva su nombre, Esilda Ugarte. Por lo general, cada nombre histórico proviene de una anécdota. ¿Por qué se llama Río Jubones o el Río de los Jubones? Si antes se llamaba en idioma de ancestros Tamalaicha, devorador de hombres. Porque un grupo de españoles se sacaron los jubones, la ropa de ellos, para pasar el río y se los llevó la corriente. 40 jubones iban por ahí de color
rojo y amarillo, y la gente comenzó a reírse y decir el río de los jugones. Cuando se inauguró la carretera Girón Pasaje, qué hermoso ver cómo después venían los azuayos, y ahí las anécdotas chistosas surgen a montones, que venían los azuayos, los cuencanos, y se bañaban en el Jubones, y ahí se quedaban, porque eso era un hechizo. Todo aquel que se bañaba en el Jubones se quedaba aquí. Y otros decían que por Dios que no se muera un cuencano, un azuayo aquí, porque venían 500 a acompañar al féretro al entierro y se quedaban aquí. Sea como sea, son gente maravillosa nuestros hermanos del Azuay. De 1925 hasta 1950, Pasaje se constituye en el mayor polo de crecimiento de la provincia del Oro, principalmente por la acumulación de excedentes por la gran producción cacaotera. En aquel entonces, hasta 1950, no hay a gran escala la producción bananera, de tal modo de que Pasaje, para aquel entonces, hasta para el censo de 1950, Pasaje tenía más habitantes que Machala. Principalmente, pues bueno, por la gran producción cacaotera, en primer lugar, y también porque aquí en Pasaje, para 1945 hasta 1955, Machala no tenía aeropuerto, Pasaje lo tenía. Nosotros llegamos a ser mejor que Machala. Teníamos el mejor cine del Austro, el mejor cine. La gente venía de Cuenca a ver el cine acá. Venían de Machala, Guaquillas, de todos lados venían. La gente decía, ¿cómo? Una caminería con luces en el piso. Nunca se había visto. Era un teatro fabuloso. Pero a eso le apostó don Enrique Cuello. Estas casas eran talladas con rasgos arabescos de barroco catalán, con principalmente madera de Guayacán y Guachapelí. Teníamos el equipo campeón nacional de básquet y intervinieron en un sudamericano. Teníamos el equipo de fútbol, teníamos la mejor banda de guerra del Ecuador, 80 integrantes, a más de las cachiporreras, chicas guapísimas. La cuna del básquetbol orense. Y nosotros con orgullo, como pasajeros, te decimos, aquí nació el básquet de la provincia. Y aquí son los mejores campeones que tiene la provincia y el país. Y esto construimos. Antes no había esta calle. Aquí era una bananera y le hicimos una vía de ingreso a Buenavista. Desde aquí comienza un malecón que va a terminar allá a la salida que va a Pasaje. De donde vienen estas aguas, de allá arriba, tenemos lindos balnearios. Tenemos cosas que antes no hacíamos. Hay gente que está viniendo de Quito para hacer turismo ciclístico. Vienen y se botan desde arriba. De más arriba de Uscogomi, en bicicleta, y vienen hasta acá, pasando por cacaoteras, pasando por bananeras. Eso es lo bueno. A eso queremos llegar y esperemos que esto en un corto plazo se dé, que venga el turismo acá y seamos la potencia turística del Oro, que es la que necesitamos nosotros que se expanda. A pesar de que tuvo problemas de salud, él logró sobreponerse y ha mejorado mucho la ciudad. Se ve un Pasaje mucho más estético, y le ha tocado pelear con el tema del agua, que ha sido algo durísimo, no solo para Pasaje, para Machala, para el Guabo. Una dificultad muy grande, pero ahí ha estado luchando César, como ha sido siempre su espíritu y el de su padre, don Héctor Encalada, que también fue un gran empresario y amigo. Este pasaje, alguien dice pasaje de ensueño, de esperanza, lo es. De esperanza porque toda la gente que viene aquí y trabaja bien, trabaja con honestidad, surge. Aquí no hay lugar para los vagos. Mi padre llegó aquí muy joven a trabajar en la Junta de Reconstrucción de cómo dejaron los peruanos destrozada la provincia del Oro. Entonces él tuvo un jefe, el general Pesantes, que siempre le decía: Nelson, me gusta cómo tú trabajas, de sol a sombra. Y recuerda una frase: el mejor negocio del mundo es ser honesto. Al honesto
lo apoyan los bancos. Al honesto lo apoyan la financiera. La gente quiere que el honesto sea su socio, ¿ya? La familia saca pecho. Entonces, si el mejor negocio del mundo es ser honesto, seamos honestos, seamos gente de bien, que represente con honorabilidad al cantón Pasaje de las Nieves. Los sueños hay que cumplirlos y hay que servir de ejemplo para nuestros hijos y para que sus hijos, sus nietos, sepan quiénes fuimos y sean más grandes todavía. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje fascinante a través de la historia de Pasaje de las Nieves, una ciudad que encierra un valioso tesoro de patrimonio histórico y cultural. Te invitamos a que no pierdas la oportunidad de descubrir los encantos de esta hermosa ciudad y de experimentar la verdadera calidez y hospitalidad de sus habitantes. Hasta pronto, Pasaje de las Nieves.